Hola a todos mis queridos suscriptores y a los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta o darles la más cordial bienvenida a este espacio donde desgranamos las noticias y los secretos del mundo del entretenimiento. Hoy traigo para ustedes una noticia que estoy segura va a hacer que muchos de ustedes den un brinco de emoción. Porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en nuestras pantallas, dos actores que han conquistado corazones y que al parecer podrían estar a punto de regalarnos momentos inolvidables en una de nuestras cadenas favoritas. Sí, estoy hablando de nadie más y nada menos que de Can Yaman y de Method Demir. ¿Se imaginan? Yo sí, le da un escalofrío de anticipación. Y para que no se pierdan nada de lo que se cuece en el fascinante universo de la televisión y las celebridades, les invito desde ya a que le den a ese botón de suscribirse. Es un pequeño gesto que a nosotros nos motiva un montón y a ustedes les asegura que no se les escapará ninguna de nuestras próximas historias. ¡Vamos allá! Siempre hay un revuelo mediático cuando Can Yaman y The Method Demir están involucrados, ¿verdad? Sus nombres suelen venir acompañados de rumores, de expectativas, de esa chispa que enciende la curiosidad de millones de seguidores en todo el mundo. Y ahora, esa chispa parece haberse convertido en una hoguera, porque las señales apuntan a que esta carismática pareja de actores turcos podría estar preparándose para desembarcar en televisión española, la mítica TVE. Imagínense la repercusión. Para quienes no estén tan familiarizados, o para refrescar la memoria, Can Yaman es ese actor que con su porte, su mirada intensa y su talento, ha logrado catapultarse a la fama internacional. Lo hemos visto brillar en series como Erkenci-Kuş, donde compartió pantalla precisamente con ella, con The Method Demir. Y fue esa química tan palpable, esa conexión que traspasaba la pantalla, la que hizo que muchos fantaseáramos con una relación entre ellos fuera de los focos. Luego sus caminos profesionales se separaron, pero la admiración y el cariño de sus seguidores los han mantenido siempre presentes en la conversación. Por otro lado, The Method Demir, una actriz de una belleza deslumbrante y una versatilidad que impresiona, también ha sabido ganarse un lugar de honor en el panorama televisivo. Su participación en Erkenci-Kuş la consolidó como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía, y desde entonces ha continuado cosechando éxitos con otros proyectos que demuestran su gran capacidad interpretativa. Ahora bien, ¿qué es lo que nos hace pensar en este posible aterrizaje en TVE? Pues, como les digo, las señales. Y no son pocas. En los últimos tiempos TVE ha estado apostando fuerte por la ficción internacional, y las series turcas en particular han demostrado tener un tirón increíble entre el público español. Vimos el fenómeno de El Sultán, el éxito de Mujer o Erkay, y la lista sigue creciendo. Hay una audiencia ávida de historias emocionantes, de dramas intensos y de romances que te atrapan desde el primer minuto, y las producciones turcas ofrecen precisamente eso. Entonces, ¿qué no pensar que Can Yaman y The Method Demir, que ya tienen una base de seguidores considerable en España gracias a sus anteriores trabajos, podrían ser la próxima gran apuesta de la cadena pública? La idea es que TVE estaría explorando la posibilidad de adquirir los derechos de alguna producción reciente en la que alguno de ellos haya participado. Hoy esto sería aún más emocionante, podrían estar pensando en una coproducción. Imaginen una serie española con tintes turcos, o una historia grabada en parte en España con nuestro idioma como hilo conductor, pero protagonizada por ellos. Sería una mezcla explosiva. Los rumores apuntan a que se estarían barajando varios proyectos. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa. Por un lado, está la posibilidad de que TVE adquiera los derechos de alguna serie ya existente que aún no hayamos visto en nuestro país. Can Yaman, por ejemplo, ha estado muy activo en los últimos años con series como By Day, una comedia romántica que francamente encajaría a la perfección en la parrilla de TVE. Y The Method Demir, tras su éxito en Erkenci-Kuş, ha seguido participando en otras producciones que también podrían tener potencial para el mercado español. Pero, y aquí viene la parte que nos hace soñar, ¿y si la noticia va más allá? ¿Y si TVE estuviera considerando una colaboración más ambiciosa? Se habla de la posibilidad de que se esté gestando un proyecto completamente nuevo, una serie que combine lo mejor de dos mundos, la narrativa turca, tan rica en emociones y giros inesperados, con la calidad de producción y la distribución de TVE. Y por supuesto con Can Yaman y The Method Demir como protagonistas. Sería, sin duda alguna, un bombazo televisivo. Piensen en la sinergia. Can Yaman tiene esa fuerza interpretativa que lo hace ideal para roles intensos y pasionales.
Demet Özdemir, por su parte, irradia una dulzura y una espontaneidad que la hacen entrañable y creíble en todo lo que hace. Juntos de nuevo en pantalla, pero esta vez con un potencial de alcance internacional aún mayor, podrían crear algo realmente espectacular. Además, no podemos obviar el factor idioma. Si bien ambas estrellas turcas manejan el inglés con soltura, una producción pensada para el mercado español podría implicar la grabación de escenas en nuestro idioma, o al menos, una adaptación muy cuidada de los guiones. Esto para el público español sería un valor añadido enorme. Ver a nuestros actores favoritos doblando a sus ídolos, o incluso escucharlos pronunciar nuestras frases, añadiría una capa extra de conexión. Y si por un milagro de la producción internacional, llegaran a filmar algunas escenas aquí en España, imagínense el revuelo. Sería un acontecimiento social y mediático sin precedentes. Los expertos en la industria ya están comentando sobre esta posibilidad. Señalan que TVE, en su afán por atraer a un público más joven y diversificar su oferta, está buscando formatos que rompan con lo tradicional. Y las series turcas, con su capacidad para contar historias universales a través de tramas a menudo épicas y románticas, son un filón de oro. La presencia de Can Yaman y Demet Özdemir, quienes ya tienen un nombre reconocido y una legión de fans en España, les daría una ventaja competitiva enorme. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿cuándo podríamos ver esto? Pues bien, la información aún es incipiente y en el mundo de la televisión, los proyectos tardan en materializarse. Sin embargo, los rumores sugieren que las negociaciones estarían en una fase avanzada. Esto significa que si todo va según lo previsto, podríamos estar hablando de un estreno en la próxima temporada televisiva. Es decir, probablemente a finales de este año o a principios del que viene. El tiempo pasa volando, así que no se desesperen. Y mientras esperamos confirmaciones oficiales, podemos ir haciendo nuestras propias cábalas. ¿Qué tipo de serie creen ustedes que sería la ideal para este dúo dinámico? ¿Una comedia romántica que recuerde a Erkenci, pero con un giro más maduro? ¿O quizás un drama intenso, lleno de intriga y pasión, que ponga a prueba su química interpretativa al límite? A mí personalmente me encantaría verlos en un proyecto que explorase un amor prohibido, o una historia de superación personal en un entorno exótico. Las posibilidades son infinitas y todas ellas prometen ser fascinantes. Además, no debemos olvidar que la fama de Can Yaman y Demet Özdemir no se limita a sus roles protagónicos. Ambos son figuras públicas muy activas en redes sociales, lo que significa que sus seguidores están constantemente al tanto de sus vidas y proyectos. Una aparición conjunta en TVE no solo captaría la atención de los amantes de las series turcas, sino también de sus miles de fans que siguen cada uno de sus pasos. Sería un evento que generaría un boca a boca masivo y un impacto mediático significativo para la cadena. Y pensemos en el legado. Si esta colaboración se materializa, no solo sería un éxito para TVE y para los actores, sino que también abriría puertas a futuras producciones conjuntas entre España y Turquía. Sería un puente cultural y artístico que beneficiaría a ambas industrias, fomentando el intercambio de talento y la creación de contenidos que puedan disfrutar audiencias de todo el mundo. Por ahora, lo que tenemos son especulaciones, rumores bien fundamentados, y una dosis de ilusión compartida entre todos los que admiramos a estos dos talentosos artistas. Pero como bien saben, en este canal nos gusta ir un paso por delante, estar al tanto de las últimas novedades y compartir con ustedes todo lo que sucede en el apasionante mundo de la televisión. Así que, en resumen, mis queridos amigos, la gran noticia que hoy compartimos es la posibilidad muy real de que Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los rostros más queridos de las series turcas, puedan estar muy pronto brillando en las pantallas de TVE. Ya sea a través de la adquisición de una serie existente o, quién sabe, incluso de un proyecto nuevo. La expectativa es altísima y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle a medida que se vaya desvelando. Ha sido un placer compartir este momento de anticipación con ustedes. Espero de verdad que esta información les haya resultado tan emocionante como a mí. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta posible llegada de Can Yaman y Demet Özdemir a TVE? ¿Qué tipo de serie les gustaría ver protagonizada por ellos? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que los leemos todos y nos encanta interactuar con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Ayuda a que YouTube nos recomiende a más personas interesadas en estos temas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de estos actores o de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta comunidad apasionada por el entretenimiento y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con la confirmación de este bombazo televisivo. Hasta la próxima.